Cuando él tenía 4 años y su hermana 3, él y su hermana cogieron sarampión y Vale. se murieron, los dos, ¿ok? ¿Cómo? Se Explica eso. murieron, los enterraron. Ellos cogieron sarampión, ¿vale? Vale. Entonces, cuando estaban en el ataúd, la hermana pequeña pues siguió muerta, y la enterraron, pero él se despertó. Él medía 1,65 m, no Anda. 2 metros casi. Sí, sí. Eh, las manos eran normales, pero como era tan flexible, si las estiraba, podían llegar a 45 centímetros. Y podía poner el pulgar por encima del torso de la mano hasta el meñique. Wow. ¿Ok? Esto y muchas más cosas sobre Paganini son las que vamos a comentar en este episodio número 50 de Momento Guitarra. Aprovecho para hacer esta introducción en honor a Paganini, pero te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativa musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica. Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las 6 cuerdas. En el episodio de hoy tenemos una invitada que es Baime, ahora te la presento, ahora cuando estemos con ella, también se presenta ella un poquito, que ha hecho una investigación, está haciendo una investigación sobre Paganini, sobre la guitarra, es alumna de Momento Guitarra y por eso la he invitado a este episodio. Vamos a sacar muchas cosas a la luz, cosas que, bueno, que están en los libros, que son cosas que pasaron, que sabemos que pasaron, pero que no son tan conocidas. Por si acaso no conoces este podcast, me presento, yo soy Pablo Romé y hacemos 50 podcasts con este. A partir del siguiente, a partir del número 51, va a cambiar la estructura del podcast. Si me conoces hace tiempo, ya sabes que a mí me gustan los cambios, siempre estoy buscando esa mejora y todo eso, todas esas mejoras te las voy a contar en el episodio número 51, que va a ser, en este caso, un poquito más personal, un poquito más para los oyentes y que nos siguen desde el principio. Bueno, y los que se incorporan ahora también. Te recuerdo que esto es un podcast que está pensado para ser oído. De hecho, la entrevista de hoy está en audio, pero también puedes verlo en YouTube. Así que ahora solo me queda decirte, afina, que empezamos. Muy bien, pues estamos ya aquí con Baime al otro lado. Como he dicho en la introducción, ella es escritora, ella es alumna de Momento Guitarra y últimamente se ha interesado mucho por la figura de Paganini y como ha hecho una investigación pues extensa, la traemos aquí para que nos hable un poquito de ello. Hola Baime, ¿qué tal? Hola. Estamos en una conversación tranquila y vamos a hablar sobre el tema de Paganini y guitarra, porque bueno, Ok. Paganini se conoce por el violín mundialmente. La guitarra, algunos sí lo conocen, ¿no? Que fue su segundo instrumento. Quiero que me expliques un poquito de esto. Ujú. Pero, no sé, ¿tú por dónde empezarías para hablar de la figura de Paganini? Para entenderle, ¿no? Quizás podemos empezar un poco por la época en la que vivió y qué guitarra tenía. Supongo que yo empezaría por decir que es una... Voy a hablar del en presente. Va a ser Vale. raro, pero es una persona. Y yo sé que suena raro decirlo así, ¿vale? Pero una de las cosas que pasa cuando se hace historia y se documenta uno de cosas y tal, es que se tiende a pensar en la gente que ya está muerta como si fuesen personajes de novela o gente que no estuvo viva y sintiendo y que tuvo Sí, sí, experiencias. hay tanta leyenda detrás de Paganini que al final parece un Sí, cuento. sí, sí, es culpa de él, lo del cuento, pero no, pero quiero decir, desde nuestra época, y como historiadores o lo que sea, se tiende a ver no solo a él, sino a todo el mundo. Entonces tú dices Mozart o dices María Antonieta y se habla más de ellos como casi arquetipos o símbolos de su Sí, época o lo que sea, ¿vale? Pero entonces yo querría empezar reivindicando que era una persona como tú y como yo, vale. y en el más estricto sentido de la palabra, ¿vale? De hecho, cuando tú le lees y tú le conoces, así de escuchar leer sus propias palabras, podrías hacer clic, ¡pup! Y no es tan diferente a cómo hablamos nosotros o cómo nos comportamos o cómo interpretamos las cosas, Sí, sí, sí. ¿vale? Entonces, eso es importante para la época. Pero él nació en 1782 Vale. y esto es una época en la que está justo ahí al borde de la Revolución Francesa. Y justo Vale. después fue, bueno, pues el reinado del terror y Napoleón, que se extendió por Europa. Entonces, es como que cuando él entró a formarse como persona,
Sí. tenía una gran cantidad de cambios, ¿ok? Sociales, ¿no? En ese momento vivió, ¿no? Sociales, no es que las viviese, sino que las interiorizó. Porque Vale, cuando él era niño no tuvo acceso a educación. vale. Su padre le tenía ahí explotado del todo. De hecho, la guitarra, yo creo, esto es especulación mía, ¿vale? Pero cuando llegó a tener una guitarra, la guitarra del que se conoce, le ponía nombre a los instrumentos, ¿vale? ¿Mm? Igual que el violín es el canon, ¿eh? Porque sonaba, retumbaba por todas partes. La guitarra es la sorella, que significa la hermana, ¿vale? Ah, vale. Y, y desde mi perspectiva, tiene que ver con su hermana. O sea, cuando él era pequeñito, los Paganini tenían un huevo de hijos, Sí, los padres. Y sí, sí. tenían unos hijos mayores, y es como si hubiese dos tandas de hijos. Estaban los Vale, hijos mayores, y luego había como 8 o 9 años en medio, 7, y empezaron los pequeños. Y el primero de anda, esos fue Nicolo, y vale, luego estuvo una hermana que tenía nada, un año menos que él, y luego vale, vinieron otras dos. Y vale. ¿Cuántos cuando, hermanos en total, por curiosidad? no sé si eran 7, 8, 9, Vale, no vale, sé, porque algunos se murieron, ¿vale? Entonces, vale. cuando él tenía 4 años y su hermana 3, y luego su madre estaba embarazada de la más pequeña, él y su hermana cogieron sarampión y Vale. se murieron, los dos, ¿ok? ¿Cómo? Se Explica eso. murieron. Nada más que explicar, se murieron, ella los enterraron. Ah, No, vale, bueno, sus dos hermanos de abajo. Vale, vale, vale. no, él y su hermana. Vale, explícamelo. Entonces me lo tienes que explicar. Vale. Ellos cogieron sarampión, ¿vale? Él con 4 años y su hermana con 3, o él con 5 y ella con 4 por esas épocas. Vale. Entonces, cuando estaban en el ataúd, la hermana pequeña pues siguió muerta y la enterraron, pero él se despertó Wow. porque estaba en catatonia. O sea, lo que tenía era, había pillado una meningitis ¿Sí? y de hecho pasó varios meses, años con meningitis sin poder hacer nada, pero se despertó en el ataúd. Y Wow. Se me ponen entonces, los pelos de gallina al pensar eso, ¿eh? Al pensar que se pudo enterrar un niño vivo, ¿no? Bueno, que seguro que pasaba mucho. mucho, mucho. O sea, ahí estaba Poe y el entierro prematuro, era un pánico que tenía mucha gente. Sí, sí. Entonces, el padre pues pasaba mucho de todo, pero la madre pues tienes que uno imaginársela que estaba embarazada con un bebé, dos niños que se le habían muerto y el mayor de los pequeños le resucita. Wow. Eh, entonces, Ahí empieza la entonces, leyenda, con 4 años. claro, su madre pues le dio un crack y entonces su padre no le sentó bien. Es como que le tenía manía o algo a su Sí. hijo, ¿vale? Y el padre tenía planeado darle a él el violín y a su hermana, la que se murió, Mm, el la laúd o guitarra. la Ah, guitarra. vale. Entonces, cuando tú ves a ese hombre que coge la guitarra y le llama a la hermana, es como que lo primero que te viene a la cabeza es decir, ese chico tiene a su hermana consigo en la Sí, guitarra, sí, ¿no? sí, 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 Y sí. es como, Porque qué bonita forma de verlo y de decirlo y de contarlo. Ahora, bueno, se entiende mucho más. Os decía que Bai me había hecho una exhaustiva investigación y lo sé porque como es alumna de momento de guitarra, pues me ha ido comentando cosas, me ha ido compartiendo algunos textos. Sé que ha estado investigando bien, que ha estado cogiendo libros, porque mucha gente dirá, ¿y cómo sabe todo eso, no? ¿Qué has estado haciendo para descubrir todo bueno, esto? Leyendo cartas, me imagino. primero he leído todas las biografías que hay de él que estén en inglés, en francés o en italiano, Vale. ¿vale? Son todas malísimas, todas ellas. Y entonces, bueno, yo he estado dentro del mundo de la lingüística y de la historia y todo eso, pero nunca de la música, ¿vale? Mm, Entonces, la primera aproximación que tuve a la música así de manera seria, y me refiero a tu escuela, es precisamente por Nicolo, ¿vale? Y entonces, cuando yo me he encontrado con el mundo de la historia de la música y la musicología, me ha dado una bofetada de lo mal escrito que está, lo mal documentado que está. Lo siento mucho, pero tú coges un libro de historia, una biografía por un historiador de cualquier persona, ¿vale? Y uno de un musicólogo o un historiador de la música, no sé exactamente, y es una bomba de asunciones propias, mm. de pero no linkar cosas, de decir, pues esto pasa así, entonces quizás esto significa esto, sino de decir, y entonces su hijo de 2 años se rompió una pierna y pedía por él en vez de por la madre, lo que quiere decir que el violín
que tocaba también el violín, que el niño, pues chico, un niño va a pedir por su padre, ¿no? Sí, O sí, sí, sí. sorprenderse y cascarte 3 páginas de extraña ah, alabación, como si Dios le hubiese dado algo o algo, porque firmaba las cartas a su hijo como papá, en vez de... Ok, es una cosa que dices, no tiene dos vueltas. ¿Por qué firmas la carta a tu hijo de 5 años como papá? Porque te conoce como papá. A ver, la biografía que más se lee de él termina con algo que a mí me dio una bofetada también, porque termina diciendo, su música es maravillosa, bla, 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 pero esperemos que todo lo que hizo muriese con él y que esté en el infierno. Y a mí, Wow. contemporánea, ¿eh? Sí, Que sí, ni sí, siquiera sí. es que digas de 1832. Bueno, Y a mí me dio una cosa es de una decir, figura que mueve emociones, ¿no? ajá, Quizás algunas personas se sienten muy conectadas, ¿no? Con su historia, y otras personas al revés, ¿no? Quizás lo pueden hasta odiar, ¿no? No sé si ya ahí entrará la envidia o qué entrará, pero bueno, no, eso pasa con las grandes figuras, o sea que... no, yo creo que es por otra cosa, porque ya pasaba cuando estaba vivo. Y es lo que me hizo a mí decir, tengo que mirar qué está pasando aquí, porque es rarísimo, ¿vale? Ya en su época ocurría eso, no era solo otros músicos, ¿eh? Había poetas, eh, periodistas, filósofos, sacerdotes, no le enterraron en 38 años. Tuvieron el cadáver en una bodega de un burdel, un Wow. montón de años. Luego le enterraron en un jardín. O sea que, ¿quieres decir con todo esto que fue odiado muchísima parte de su vida, ¿no? Y, Toda ella. y no fue también aclamado por otras personas. O sea, toda la gente que es muy odiada también es amada por otras personas. Ya, Quizás ahí menos, ¿no? Pero está lo que me sorprende, ¿vale? Porque incluso la gente que le alababa le ponía un pero. anda. Toca muy bien, es maravilloso, bla, 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 pero ha vendido su alma al diablo. Toca muy bien, es Mm. una cosa que es maravillosa, pero no va a la iglesia los domingos. Toca muy bien, es maravilloso, pero está divorciado. Toca muy bien, es una cosa... Y, Sí, sí, y- sí, sí. y además es como que se ejerció en un crisol de cultura. Los cambios y todo lo que se produjo en Europa durante esa época es como que él es un crisol de todo ello. Mm. Entonces, cuando tú te pones a leer artículos académicos más allá de la música, tú puedes ver que cosas que pasaron después ya están generadas en él. En Inglaterra tuvo lo que una amiga mía de Francia llama la experiencia el hombre elefante, que ¿Me suena eso, sí? directamente, porque él tenía, a ver, esto es muy caótico, ¿vale? Él tenía una enfermedad que no se conocía en su época y que ahora mismo mucha gente lo confunde con el síndrome de Marfan. O sea, si tú buscas, te dicen tenía síndrome de Marfan, pero no es lo que tenía. Lo que tenía, contando absolutamente todo, todos sus síntomas y cosas, es una cosa que se llama síndrome de Ehlers-Danlos, no sé pronunciarlo bien, Vale. que hay varias versiones, o sea, varias maneras en que se Sí. manifiesta, y una de ellas es la tipo vascular, que te afecta a todo el cuerpo. Entonces, una de las cosas que te hace es que te deforma un poco, te crecen los La cara, huesos. ¿no? ¿Y las Sí, manos puede ser? las manos te No. hace extremadamente flexible en todo Lo el digo cuerpo, porque, la claro, sus piel. manos son muy especiales, ¿no? O sea, se ve en Sí, los cuadros, en las pinturas, cómo tiene unos dedos extremadamente largos, sobre todo el meñique, no me los parece. tiene. Es que es otro mito. Cuando tú lees los informes médicos, y yo los he leído porque la biblioteca francesa es una maravilla. Los archivos de Francia de París, son increíbles. Tú puedes meterte, buscar cosas. Hay cosas que llegan hasta el siglo XVII casi y tienen todos los archivos, muchos de ellos facsimilizados. Sí. Y entonces los archivos, o sea, lo que decía un médico en los médicos, él medía 1,65 m, no Anda. 2 metros casi. Sí, sí. Eh, las manos eran normales, pero como era tan flexible, si las estiraba, podían llegar a 45 centímetros. Claro. Y podía poner el pulgar por encima del torso de la mano hasta el meñique. Wow. ¿Ok? Entonces también tenía, creo que se llama displasia, cuando tienes la columna de tal manera que una parte del cuerpo es más alta que otra. Sí. Em, entonces físicamente también era muy delgadito, no, no lo era, ¿vale? Porque
fue a partir de los 28 años que los médicos dicen que le dio un infarto, y entonces es como que el estómago dejó de funcionarlo y se quedó súper delgadito. Pero en realidad, cuando ves que ese síndrome te puede dar perdón, son mis pájaros. Los No te oyes. preocupes, se oye muy, muy de fondo. Ok. Entonces te puede dar como un ictus en cualquier parte del cuerpo y entonces es como que dejó de funcionar el estómago. Entonces se quedó chupado del todo y también tenía la mandíbula destruida con los dientes, el oído izquierdo, el, el ojo derecho tenía prácticamente ciego, estaba destruido porque además los médicos, como no existía, no conocían el síndrome, él decía todos los síntomas que tenía y te iban diciendo, ok, pues esto y esto y esto tienes sífilis, toma mercurio, Wow. toma mercurio. Pues no, lo que tienes es depresión, así que vas a coger y vas a beber solo vino, no bebas agua nunca más. Y Sí, sí. le Claro, y fueron todo matando. eso influía y sumaba para esa imagen lúgubre, quizás, ¿no? Que nos ha llegado un poco hasta nosotros. Sí, sí. De, bueno, como dices, esa cara muy delgada, los ojos muy marcados. Claro que Mm. luego los dibujos, las pinturas tienen la parte de dramatismo que quiere dar el pintor, ¿no? O sea, que lo Pero puede esa es exagerar. otra. Esa es otra, porque es que es fascinante eso, ¿vale? Porque hay un estudio en concreto sobre los cuadros de Paganini, ¿vale? Mm. Solo hay dos que sean. Voy a decir tres si cuento el de cuando era joven, pero no se sabe muy bien si era él o su hermano del todo. Así Ah, que es un Paganini. Pero sí que sí, si tú pones los retratos, sí que sí. se ve la evolución, puede ser, pero por ejemplo, el que se conoce casi siempre de Ingrés, que es el que sale con el violín, eh, no se parece en nada. O sea, es como que de todas las imágenes que hay de él, hay tres o cuatro que puedes decir sí. Hay uno que su hijo dice, este es calcado a mi padre, este sí está, ¿Ah, este sí. sí? Yo tiendo a creer a su hijo, que le conoció, Vale. ¿vale? Pero ni el primero. Son todo caricaturas, exageraciones. Vale. ah, Pues esa foto, si la tienes a mano, la pongo en la descripción de este podcast para que la sí, gente, si quiere y tiene interés, que le vaya a verla. sí, sí, era un cuadro que hicieron en Inglaterra. em, ¿Vale? ¿Alguna cosa así más que decir sobre su vida antes de meternos en la guitarra? Que bueno, ya la hemos introducido con el concepto de su hermana. mm, Algo así que te gustaría plasmar, quizás, ¿no? vale, lo que yo he aprendido básicamente es que era una persona, voy a decir, pragmática Vale. y que no se atenía a las convenciones. A veces me recuerda un poco a ti. Sí, Es decir, sí, tú sabes cuando dices cosas como, pues en el conservatorio dicen esto, pero si a ti te es cómodo esto, hazlo y da igual. sí, O la digitación correcta es esta, pero esta también vale y si te es cómoda, en realidad a quién le importa. Entonces, esto también lo sí, aplicaba a sí mismo, ¿vale? Y en vez de mover el brazo derecho, en vez de ponerlo en alto, lo sí, dejaba pegado contra el torso y se sí. movía él en vez del brazo. Vale, entiendo que mueve más el torso, no el cuerpo, que el brazo, ¿no? Sí, pero hasta inclinarse hasta las rodillas casi. Ujú. Obviamente, tenía también sus propias maneras de hacer las cosas. Los músicos, los conservatorios le criticaban a lo bestia. Había una cosa que se hacía mucho entonces, era si tú ibas a una fiesta, a un salón, ¿vale? Que se reunían intelectuales y gente tal. Entonces tú llevabas tu cuaderno y se lo pasabas a otra gente para que te escribiese algo, ¿vale? Entonces, él tendía a firmar y a autografiar con una escala cromática que le llamaba la escala di Paganini. Así que ¿Ah, no sé sí? si se usaba. También le Curioso, puso curioso. una escala específica a, creo que fue Clara Schumann. Sí. Am, y hay por ahí un señor en Alemania que, 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 mm, que se quejaba porque le pasaba clases de música escondidas a sus hijos, a sus hijas. Pero sí que hay mucho mito con las mujeres. Tengo que decir esto porque o sea, no sé, se le trata como si fuese un misógino y una cosa horrible, que no, ni de coña. ¿Vale? O sea, era un serial boyfriend, tampoco sé traducir eso. Eh, ¿Un serial boy, me has dicho? boyfriend.
Ah, boyfriend, o sea, es como monógamo en serie, algo Sí, así. Que tiene sí. una novia, luego otra novia, luego otra Y novia, cuando ¿no? no tenía ninguna, miraba por todas partes a ver si encontraba alguna. Sí, Y luego voy a decir que se casó, pero no se casaron, ¿vale? Es con la mujer con la que tuvo su hijo y todo eso. Y le fue fatal, horrible. Ella era, pues, también peor que él. Ella le ponía los cuernos de decirle, estás enfermo, no, no, me voy con otro mientras estás enfermo, ¿vale? Y a partir de ahí se fue amargando mucho y haciendo, pues, más tal. Pero hasta ese momento, y además, hasta que se generó el fenómeno fan que se generó con sí, él era eso, monógamo en serie, como has sí, dicho sí, tú. sí, sí, sí. Luego, porque se tiende a juzgar desde nuestra perspectiva, ¿vale? Desde el siglo XX, XXI. Y si tú tienes un Mick Jagger, ¿vale? Eh, él sabe que él tiene una autoridad y una influencia sobre sus Sí, fans. Empezó con Nicolo, ¿vale? Entonces, era un Don Quijote del amor, estaba buscando el amor de su vida o algo. Entonces, todas esas fans que él no tenía conocimiento ni tenía por qué saberlo porque empezó con él, de que él tenía influencia sobre ellas ni nada, empezaran a escribirle y a hacer todo eso que hacen los fans, ¿vale? Pues es sí, que me muero por tus huesos. Y él les daba la oportunidad a todas ellas. anda, Efectivamente, cuando tú como fan le conoces como persona, no tiene por qué gustarte. claro. Sí, sí, Y sí. lo que tienes además es que igual tú tienes 20 años y tienes un señor de 50 sin dientes, eh, Ya, y joder. entonces ellas acaban escaldadas, porque obviamente él se va amargando y él acaba destruido. Pero hay que verlo en perspectiva, porque empezó con él, no puede saber, no, no es Mick Ya, ya, Jagger ya. que sabe cómo funciona, él Sí, 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 recibe sí, entiendo, gente entiendo. Y además en y, esa época, que aunque estuviera pasando en otra parte del mundo, tampoco llegaba la información, ¿no? O sea, lo viviría él donde estaba y ya está. claro, y además era una persona súper cercana, ¿vale? Él podía irse a, yo qué sé, la taberna de turno y hablar con el mendigo o con los enfermos o con cualquier persona y luego ir donde el regente de Inglaterra y insultarle en la cara. O, pero quiero decir, no es una persona que digas estoy aquí en un estrato. Social, eh, ¿no? Alto o lo que sea, y no hablo con no, nadie, ¿no? no, no. Como reivindicación también diría que tampoco era un avaro, ¿se dice? Sí, Avaro, avaro. Pero al final de su vida no gastaba un duro en nada. Cobraba muchísimo dinero por todo. Y entonces tú ves las biografías y eso, y te dicen, porque era un avaro, te dicen, es el inicio del capitalismo, es... Y, sí, y, y si tú haces, lo trazas, ves que es desde que tuvo un hijo, ¿vale? En el momento en que tuvo un hijo y se quedó solo con él, como padre soltero, empezó a no gastar un duro, se compró un baronazgo, se compró una villa, empezó a escribir a universidades, que el niño igual tenía 5 años, ¿vale? Para garantizarle una plaza cuando fuese mayor, y se le pasó de vueltas. sí. Y yo no sé en otras partes del mundo, pero en España pasa mucho. ¿Tú conoces esa gente que ha vivido la guerra civil y que entonces no gastan dinero y te dicen, ya paga la Sí, luz sí, y, sí, lo conozco. Una parte de mi familia es así, ¿no? Y al final lo que vivieron lo siguieron viviendo todo el tiempo, ¿no? sí, entonces es como que parece que son súper agarrados, pero luego les dices, necesito tal cosa porque voy a estudiar a Londres. Y dicen, no, Sí, no pidas un préstamo, toma. ¿Ok? eso es, eso es. Y entonces, pero desde fuera parecen súper agarrados y del puño cerrado y de ir en chándal roto, Sí, 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 pero sí. pues Entiendo es totalmente. exactamente eso. Y es como, es una persona, no sé la palabra, voy a decir tierno, no es entrañable. ¿Ok? Vale. O sea, es una persona que te dan ganas de decir, yo quiero conocer a este hombre como persona, ¿eh? Ni siquiera como músico. Y sí, 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 es muchas veces como... pasa que cuando conoces la persona detrás del músico, pues te deja de gustar, pero a veces pasa el contrario, ¿no? Por eso quizás mm, también te ha llamado tanto la atención y has seguido leyendo e investigando, ¿no? Te sí. quiero preguntar ahora como por la guitarra, concretamente, porque bueno, sabemos que el violín le hizo ganar toda esa fama y bueno, y todas esas historias, muchas de las historias, pero la guitarra parece como muy secundaria en su carrera, aunque tiene muchas cosas escritas. Y digo muy secundaria porque es como nos ha llegado.
Es porque no se han descubierto las partituras hasta el siglo XX, mediados casi, no sabría decirte la fecha, pero muy adelante, porque es que su historia con la guitarra no es... Él, pues eso, no tenía mucha formación académica, ¿vale? Y Vale. estaba bajo el yugo de su padre. Entonces, cuando se fue de casa de su padre con 14 años, se escapó de casa. Y entonces, pues acabó fatal. Empeñó el violín en el juego, en el alcohol. Pues si Wow. tú tienes un crío ahí atado y lo sueltas, pues la monta, ¿vale? Y entonces, ahí es cuando ganó el Canone. Pues, se quedó sin violín y le prestaron el Guarnieri, que luego fue suyo toda su vida, y luego lo tocó también que dijeron para ti. Ok. Sí, sí, wow. Pero, y entonces salió de ahí porque una señora misteriosa, ni siquiera es broma, cogió al chaval, una señora, igual de sus 60 años, Sí, cogió sí. al chaval de la calle, del burdel, del bar donde fuese, y se lo llevó a la Toscana, Sí, a su villa, le enseñó un montón de cosas de agricultura y etcétera. Entonces, sí. a ella le gustaba más la guitarra Anda. que el violín. También. Entonces él empezó a ponerse más con la guitarra y cosas. No se sabe nada de ella. Se sabe que huyó como una rata de ella, así que no sé, la especulación es que sería alguna libertina de esas raras. Y consiguió un puesto vía su hermana en la corte de Elisa Bonaparte. Mm. Y Dida le llama. La gente dice que Dida es Elisa, pero no es Elisa, es la señora con la que estuvo 3 años y aprendió maneras en la corte, bueno, aprendió todo, ¿vale? Es como la peli de Pigmalión Sí. y, y dejó las drogas, dejó el juego, dejó absolutamente todo, rehabilitación absoluta y acabó en la corte de los Bonaparte, ¿vale? Y entonces él componía cosas, de hecho tiene, no tiene en esa época tiene las sonatas de Luca, que están con violín y guitarra. Mm. Está el Centone de Sonata, esas son todas de guitarra. Sí, sí, sí. Están Esa la las, conozco. 30 las 35 sonatas, que son de las que sacamos cosas Sí. en la escuela. Em, y una gran cantidad de cosas. De hecho, piezas como la tarantela, tiene una tarantela, que tiene un violín y una guitarra, y es una locura de cosas, una conversación, no es una conversación, es una discusión entre los dos instrumentos o Sí, algo. sí, sí, sí. Em, pero él pues usaba más. Es como que la guitarra era para su momento de guitarra, ¿ok? Anda. Era cuando él estaba cansado o cuando estaba triste, pues usaba más la guitarra que el violín. Él Sí, sí. decía que el violín era su... El violín era su amante, pero no es amante, porque la palabra cuando la traduces es como una amante celosa y que te destruye y que te... Su dominatrix y la Sí. guitarra era su maestra, ¿vale? Él Anda. también los conciertos y eso que componía, lo componía sobre la guitarra. Igual que la gente que compone sobre el piano, él Sí, componía sí, sí, sobre la sí, sí. guitarra. Claro, armónicamente es mucho más visual que el Ah, violín, o se puede conseguir más cosas, ¿no? sí, sí. Y de hecho tú coges una cosa que me ha llamado la atención, es que si coges piezas suyas de violín Sí. y las pasas a guitarra, algunas suenan mejor. Yo sé que puede ser mi percepción, ¿vale? Pero algunas suenan mejor de decir, parece que armónicamente hay algo ahí que le queda mejor. No sabría explicártelo de otra manera, ¿vale? Sí, bueno, también, eso también tiene que ver mucho con gustos, si a ti te gusta la guitarra mucho. Pero es verdad que lo que se toca de violín arreglado a guitarra, o sea, suena tremendo, o sea, es... De Por hecho, se toca ejemplo, mucho de cosas de violín en guitarra. sí, hay una cosa que, mm, por ejemplo, la gente siempre toca el capricho número 24, ¿vale? Ah, Los caprichos ya. son una obra de juventud, además a él no le gustaban demasiado. Se los hizo porque él iba a su bola un poco, ¿vale? Tocaba lo que le gustaban las melodías muy pegadizas, y luego Sí, sobre esas melodías y esos temas iba haciendo, jugando con ellas.
y haciendo ritmos y cambiándolas y cosas de eso, y Sí. añadiendo cosas, ¿vale? Entonces, cuando él tenía, no sé, pues en sus late, al final de sus 20 y eso, le decían, pero tienes que hacer algo más académico porque si no, no puedes tocar en los conservatorios y si no, no puedes trabajar de profesor y si te vas a quedar en la calle, necesitas hacer algo más académico, necesitas hacer... Entonces él compuso los 24 caprichos, que son una Y para cosa... decir, mira, puedo hacer lo que quiera, ¿no? No, porque de hecho, ¿No? cuando tú ves la dedicatoria dice a todos los artistas. Y es una cosa que también hace mucho, porque tienes piezas y es como que te da un permiso explícito para hacer lo que te dé la gana con ella. Vale, entonces, o sea, yo lo que quería decir es como que he hecho estos caprichos que son súper difíciles. O sea, me lo dicen todos los violinistas que conozco y dices, es que es muy difícil. O sea, lo dicen así, lento, muy difícil. Entonces, Ajá, sí. es como decir, no me digas lo que tengo que hacer a la gente de conservatorio o quien sea, porque mira lo que sé hacer. O sea, es. No sé, eso me parece a mí. Pero por eso te estaba Puede ser, preguntando. lo que él deja escrito es un, me estás cansando, ¿quieres taza? Toma taza y media. Hala, cuando lo Eso, vale, toquéis, bueno, más o volvéis a menos es lo que pedirme yo algo. quería decir. Sí, 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 sí. Eso es. Pero, pero tú los escuchas y el número 9 en concreto, igual es porque está compuesto en mi menor, ¿vale? ¿Vale? Pero Ah, el que tiene número una. 9 lo Claro. escuchas en guitarra y es precioso. Sí, 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 Los sí. otros no Claro. tanto, y los escuchas en violín, y además a mí no me gustan, ¿eh? Debo decir, en general. Pero ese lo escuché en guitarra y dije, ok, yo esto algún día voy a molestar a Pablo para tocarlo dentro de 50 años, pero suena, es como, no, no sé explicarlo, no, no es que suene bien solo, es como que Sí, suena sí, mejor, sí. pero también puede ser porque es decir Paganini y la gente se acelera. Entonces, Sí. toda esa melodía que a él le gustaba y todo ese juego se pierde. Si tú coges algo que él ponía para tocar, que sé yo, a 90 o a 100 y lo tocas a 200, pues Sí. has perdido el punto. Sí, 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 sí. Y cada Entonces, vez toca más rápido y sobre todo se asocia Paganini a virtuosismo, entonces se acelera más cada vez. Se sí, puede sí, ver en las interpretaciones por épocas, ¿no? También. Eso es sí. interesante. Y es una ¿Vale? cosa fascinante porque a él ni siquiera le gustaba tocar tan rápido, ¿vale? De hecho, las cosas que tocaba súper rápido era porque le dolían los dedos. Te Interesante he dicho también. que a veces me recuerda a ti, tú a veces dices, entonces entras ahí y es incómodo, lo haces tan rápido como puedas. Es Sí. mucho de las cosas rápidas que le hacía eran por eso. Sí, sí, Entonces, sí. claro, y la guitarra lo tomaba para componer y para descansar. Y muchos críticos dicen que es porque era su segundo instrumento, porque la guitarra es más fácil, pero dices, es que se toca sentado. Tú tienes un señor con displasia de pie 3 horas en un concierto, Ya. pues si le das una silla, También entiendo más. no sé. Y luego ¿Vale? cuando al final no podía tocar, porque le temblaban las manos, no podía tocar el violín, cuando se estaba muriendo, tocaba en bucle los cuartetos de Beethoven en guitarra. No me digas. Anda. Y Sí, sí, te sí. pasaba cosas de un instrumento a otro, Y como quien traduce Sí. un idioma a otro. Es, Sí, 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 que interesante para entender la música, pasarla por la guitarra, ¿no? Y para seguir ahí disfrutándola. Súper interesante todo. Hay muchas reivindicaciones que han salido aquí. Muchas Hay otra cositas, muchas. cosa que igual, no sé, pues no sé si la gente conoce al resto de músicos de esa época, pero cuando tú tratas con él, así lees sus cartas y su vida y cosas en profundidad, te encuentras con otros músicos de la época. Por ejemplo, él era súper fan de Fernando Sor, pero Mira, súper fan de Fernando Sor. Eh, Había un misterioso guitarrista español en Nápoles ¿sí? que vivía debajo de él. Y misterioso porque no se sabe el nombre ahora mismo. Él, un tal Segura. Vale, No, no, no es un guitarrista que se juraría que era gitano, porque vale. se quejaba de que él le escribe a Mauro Giuliani y le dice, tienes que venir a Nápoles, que no hay guitarristas y los que hay no les dejan tocar en las academias de los conservatorios. Pues puede Entonces, ser, sí, sí, sí. ringué a la Bel de Andrés Segovia y dices, esto
puede ser por eso. Pero él estaba encantado con ese tipo, con ese guitarrista, con Luigi Legnani también, y ¿Vale? Carulli, y Mauro Giuliani, y bueno, Rossini, obviamente, ¿vale? Gioachino Rossini, que no era guitarrista, pero... Y hay ¿tú sabes las rossinianas? Sí. ¿Sabéis este mito que hay de Lord Byron? No es un mito, ¿vale? De Lord Byron y Mary Shelley y Percy Shelley y Polidori, que estuvieron en una villa una noche de tormenta. Y No, no lo entonces de sé. ahí salió Cuéntalo. Frankenstein, el vampiro de Polidori, de Goa'uld, el principio de Lord Byron. Estaban ahí en una villa, ¿vale? Bueno, pues sobre 1820, Rossini estaba en Roma. Giuliani había perdido toda su fortuna en Austria y Rossini le había acogido en su casa de Roma. Y Paganini estaba en depresión profunda de que llevaba 2 años sin tocar nada. Em, y Rossini le invitó a su casa. Entonces, ellos tres estuvieron varias semanas. Y las rossinianas, pues, voy a decir, las compusieron entre los tres, pero no es cierto. Yo no creo. Yo no creo que alguien en depresión profunda esté para componer nada, como mucho para elegir las piezas. Eh, y Rossini, pues él las compuso. ¿Qué va a hacer? Decirte, lo Sí, estás haciendo mal. ¿vale? Compuso, o sea, Giuliani lo hizo sobre cosas que había compuesto Rossini. Eso es lo que tengo yo. Sí, sí, pero quiero decir, no vas a ir a decir, estás componiendo sobre lo que yo compuse. No, las compondría Giuliani seguramente, pero fue durante esas semanas de carnaval que estuvieron acogidos en la casa de Rossini. Y, y es una cosa que me llama la atención porque también es muy contemporánea, ¿vale? Cuando tú vas al psicólogo, a un terapeuta, te dice, si tú estás mal, si tienes problemas, lo que tienes que hacer por encima de todo es tener una red de seguridad. Y poder Mm, coger y decir, puedo ir donde esta persona y ahí voy a estar seguro, ¿vale? Y ahí tienes un señor que, pues Rossini sí que estaba pasado de vueltas del todo. Tenía enfermedades psiquiátricas, todas las que quieras. Y sin embargo cogió a sus amigos y les acogió y Giuliani salió de ahí para Nápoles sí, y Paganini volvió a componer y como resultado están las rossinianas. Y sí, sí, dices, sí, sí. es una cosa bonita y tiene que ver con la guitarra del todo, son Sí, sí. piezas Además, las súper... Rossinianas están en el top de piezas de Giuliani, ¿no? De las casi máximo nivel y máxima, no sé, juego compositivo, aunque se parecen muchas, ¿no? Porque tiene, claro, todas beben de lo mismo, se parecen muchas cosas, pero mira, qué interesante, algo que no sabía. Y Es, te iba a es, decir es muy bonito. que ya para ir cerrando el podcast, que eso, que han salido muchas cosas, seguro que hay algunos comentarios, ¿vale? Estaré encantado de leerlos y Baime también. Muy bien, pues se quedan muchas cosas todavía sin decir, estoy seguro. Quizás, bueno, depende a ver si gusta este tema, ¿no? Podemos incluso hacer otro episodio, pero sé que Baime estás trabajando en la publicación de bueno, algo sobre Paganini, sobre su música, ¿no? Para, bueno, aportar un poquito de luz a toda esa bibliografía que ya llevas encima, ¿no? Es decir, he revisado esta bibliografía y he sacado esto. Cosas que me cuadran, cosas que no me cuadran, ¿no? No sobre guitarra quizás, pero sí sobre su música y sobre Paganini. ¿Quieres contarnos un poquito de esto para acabar, ¿no? Para que, bueno, la gente que esté interesada sepa que hay un poco más, o que va a haber. Está todavía en los primeros estadios, pero supongo que se puede resumir en cuentos de hadas, secretos, formas musicales estancas y comedia del arte. ¿Vale? ¿Va a ser un texto literario o un texto académico? Porque, bueno, tú eres Eh, escritora, ¿no? Tienes una parte también académica, pero... académica, académica también. Vale, vale, vale. Porque también da para muchas historias, ¿no? Para contar muchas otras cosas. Pero bueno, yo creo que estás reivindicando mucho la verdad de Paganini y yo creo que con ese texto académico se va a hacer, ¿no? Ah, Así que, espero. nada, súper interesante todo lo que ha salido. Yo me he quedado un poco de piedra con lo de cuando dijiste que le enterraron. Creo que voy a empezar el podcast con eso, Tengo un porque no montón de sabía. imágenes al respecto, de decir. Hay ¿Sí? poemas sobre todo, es una cosa muy fascinante. Sobre eso, no, sobre cuando era pequeño, no, sobre su muerte y no enterrarle y una gran cantidad de cosas. Y, y dado que es de guitarra, yo querría terminar.
diciendo que la gente interesada en tocar guitarra, o sea, hay estudios no de Paganini, digo, tenemos estudios de técnica, tenemos estudios de fraseo, yo qué sé, ¿vale? Pero hay unas piecitas, los Sí, Giribichi, los 43 sí, Giribichi, que están compuestos exclusivamente para guitarra, ¿vale? Los compuso específicamente para guitarra. Son súper cortitos y, y es como que se podrían utilizar para, como voy a decir, estudios de expresión, vale, porque están muy hechos bien. como cuentitos directamente, ¿eh? Él dice que los compuso para unos niños. Sus amigos dicen que se inventaba niños para hacer cosas así medio infantiles y que no le mirasen mal. Eh, pero como, pues eso, como cuando tú cuentas un cuento como un cuentacuentos, pues esas piecitas están hechas para eso, están con eso en la cabeza, entonces eh, algunas son más difíciles que otras, pero son bastante asequibles y yo recomendaría echarles un ojo, la verdad. Vale, pues mira, te adelanto que no lo sabes, que en un lunes con música va a estar ese Kiribitso 17, me parece, el de Uh, Stregen, creo, que le grabé porque me gustó este mucho, sobre se todo pronuncia el estrelle. Lestrelle, Lestre. perdón. Lo he leído en español, que es como brujas, ¿no? Y Las bueno, brujas, tiene, las brujas. yo digo en el vídeo, en el principio, digo aquí, cobra sentido la frase de la simplicidad es la máxima sofisticación. Porque es que, no sé, hay poca cosa, pero lo que está muy bien puesto. Además, la segunda parte es súper misteriosa. Bueno, a lo mejor cuando estás escuchando este episodio ya está publicado, puedes buscarlo. En los lunes con música será a partir del 80 por ahí. Pero bueno, si no, dentro de poquito va a estar. No es suyo, debo decir, ¿eh? Es una Ah, adaptación vale. de un ballet que hizo un aprendiz de Mozart que se llama Il Noce del Benevento, que es el Nogal de Benevento, que es un nogal donde se supone, un sitio en Italia, cerca de Nápoles, donde se supone que se reunían las brujas en el Sabbat. Y entonces, pues él tenía una cosa así muy de que le gustaban las brujas, ¿vale? Y las cuentos de miedo y esas cosas. Es como decir, tú me das tu música, Nicolo, y yo te hubiese podido dar lo que yo escribo, amigo, Sí, sí, si sí, te sí. hubiese Para que gustado. veáis lo que le gusta a Baime es investigar lo que está tocando. Yo siempre cuando explico una pieza en la página web pongo un apartado muy chiquitito de historia sobre saber un poquito más de la pieza te va a hacer que te guste más, que te enamores más de ella y tocarla de una forma distinta. Así que bueno, eso también queda aquí dicho para daros ideas a todos. Y ahora me despido. Muchísimas gracias, Baime. Nada, Eh, ya te digo, si a lo mejor nos vemos en otro episodio, pero si no, nos vamos ok, viendo por la escuela, en las audiciones y todo. pero sí. Como creo que ya sabes cómo acabamos los podcasts y te he enviado la letra, ¿qué te parece si acabamos directamente leyendo esta frase? Toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario. Porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres. Hasta luego.